Bienvenidos al parque acuático más grande y más famoso de Antioquia. Bienvenidos, señores, al Parque de las Aguas. No hay manera decente de caer al agua. Bueno, sí, señores, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Hoy nos encontramos a una media hora de la ciudad de Medellín en un parque realmente yo no tenía ni idea que existía y que me cuentan es el más famoso y el más chévere de la zona. Entonces, muchachos, estamos en Barbosa, Antioquia, en el famoso y querido Parque Metropolitano de las Aguas. Algunos de ustedes me lo han recomendado en los comentarios y pues bueno, acá estamos grabando la experiencia. Este es el parqueadero, está solo. Si usted viene entre semana, pues va a encontrar esto así súper solo. Yo vine, hoy es un jueves. Me demoré más o menos de Medellín acá unos 40 minutos. A ti les digo cómo llegar acá, pero bien, chimbita. Vea usted, antes de ingresar hay una persona que le da como toda la información y listo, vea cómo llegar acá. Yo llegué fácil, barato, rápido en metro. Yo me estoy quedando en un hostal en el Poblado, entonces cogí el metro del Poblado hasta Niquía. En Niquía uno baja un piso y busca los buses o le pregunta a alguien ahí que cómo hace para llegar a Barbosa. Entonces coge el bus, tiene que comprar una tarjeta de cívica, que es como para poder utilizar el metro y eso. Entonces ya. Y eso sí, cuando se suba al bus le dice a la persona que usted va para el Parque de las Aguas, que si por favor lo puede dejar ahí. Ahora, a mí me tocó como caminar 10 minutos porque pues yo no le dije al señor. Y el señor, pues yo le pregunté, pero como que no intuyó que yo venía para el parque y el man siguió derecho. Yo apenas me di cuenta, fue que lo habíamos pasado y pues el man venía rápido y pues me tocó parar por allá como a 10, como a mentiras, muy exagerado. Tengo que caminar como 5 minuticos. El ingreso vale 10.000 pesos, ¿listo? 10.000. Pues está barato, la verdad, y se ve como bacano, se ve como chévere. Mira, está muy desocupado. Hemos dado con parques desocupados chéveres. Mira. Efectivamente vale 10.000 pesos la entrada. Les piden obviamente el carnet de vacunas y prohibido el ingreso de alimentos. ¿Listo? La gente que iba delante mío trajo literalmente como desayuno, almuerzo y comida y pues obviamente no se los dejaron ingresar. Ahora, cuando usted paga en la entrada le van a dar esta bolsa. Esto es para guardar las maletas. ¿Listo? Bueno, como dato curioso, el parque estuvo cerrado por 2 meses. Creo que estaba en mantenimiento. Entonces lo abrieron hace 15 días. Entonces la gente hasta ahorita está empezando a venir. ¿Listo? Mire, este es el mapa del parque. Parque de las Aguas. Mire, vaya de aburra. O sea, no es tan pequeño como creíamos. Y nosotros estamos en donde no tengo ni idea. Tiene sus como canchas de fútbol. Acá está pues como todos los números. Pues bueno, dale, vamos a darle. Inicialmente está bonito, chévere. Mire, pues hoy está un poco nublado. Entonces bien, es grande. La verdad está súper grandecito. Mire, yo la verdad esperaba menos. Ahí está lo de las recomendaciones. Uso obligatorio de mascarilla. Ok, con razón el celador me está mirando como mal. Ahí veo unos flotadores. Hay como tiendita de micheladas y esto. Acá hay como para comprar cosas para el agua. Acá hay otro que helados, empanadas, información, ambulancia. Y ya pues allá al fondo se ven todas las piscinas. ¿Listo, muchachos? Entonces pues nada, mira, acá está el avisito. Vamos a buscar dónde dejar la maleta, cómo es que se trabaja, cómo es que es esa vuelta. Y pues nada, vamos pa'l agua. Obviamente, pues toca buscar los vestieres. Mira, acá hay un montón de comercio, un montón de cosas acá. Bueno, los vestieres son acá, en esta zona. Y acá es donde uno deja las maletas y eso. Y el ingreso a las piscinas es por allá. La verdad, si es que soy una pelota. En el hostel tengo 3 gorros y la verdad se me olvidó traerlos. Entonces pues acá para entrar a las piscinas toca tener gorros sí o sí. Y pues cobran 3.000 pesos por un gorro. Llega acá, se cambia. Y acá tienen todos los lockers. Usted no puede entrar con las maletas ni nada. Pues, toca meter la maleta en la bolsa para dejarlas allá adentro. Dato importante, y es que no lo dejan ingresar con boxers debajo, a no ser que tenga
debajo una pues pantaloneta de baño licrada. Si no, paila, ustedes realmente, como me dijo la señora del locker, lo dejan ingresar meramente con el vestido de baño y literal. Bueno, le entregan a usted la bolsita para que antes de ingresar a las atracciones se quite el tapabocas y lo guarde acá. Le dan una llave, que es esta, si se alcanzan a ver, bueno, espera, le dan esta llavecita, esta de acá, para reclamar las cosas. La persona que trabaja acá vio el video de Piscilago, entonces bacano, significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Ahora, este de acá es como un río lento. Y pues bueno, sigue llegando gente, está bien. Y pues vamos a ingresar de una vez. La atracción del día va a ser el río lento. Entonces para usted ingresar tiene que dejar todas las chanclas acá. El tapabocas pues en la bolsita, se lo agarra en el bolsillo y ahí ingresa. En cada atracción le van a revisar, o sea, le van a decir si se quitó la ropa interior o no. Y si dice que sí, pues le hacen bajar así como un poquito la pantaloneta para estar como seguros de eso. ¿Listo? Entonces mire, acá estamos esperando el turno. Nos vamos a duchar bien, por favor, pasamos por el lavapiés. Okay. Nos duchamos bien. Ah, ok. Uy, esa agua está muy fría. Acá. Y chao pescado. Tan, tan, tan. Bueno, pues la verdad está chévere el río lento, pero es que ya está muy lento, muy lento. Entonces para meterle un poco de velocidad al asunto, pues tocó así como patalear, porque es que ya de verdad está muy lento y no quiero quedarme dormido acá así. No, yo creo que este sería muy bueno para finalizar el día cuando uno ya esté cansado y de todo, pero para iniciarlo no se los recomiendo. Creo que uno llega como con más actitud y con más ganas de adrenalina y no llegar a relajarse así. Igual finalizaremos el día en el río lento, eso sí, estoy segurísimo. Seguimos en el río excesivamente lento y ya nos encontramos como esta cascadita que está bonita. Se ve linda. Bueno, esta, o sea, después de salir del río ultra lento, pasamos un puentecito y nos entramos donde están que todas las piscinas. Y si se da cuenta, pues tiene muchos kioscos, mucho kiosco para disfrutar con la familia. Por si ahí ya cogieron un kiosco. O sea, por allá hay otro ocupado y por fuera también hay bastantes kioscos, la verdad. Hoy hay muy poquita gente, pero siento y veo que casi todas las piscinas están cerradas. Entonces no sé, no sé por qué vine. Vamos a meternos a una piscina de niño chiquito, que seguramente es lo que siempre va a estar abierto, que son estas de acá. Próximo video les voy a adelantar algo. Es un parque acuático, obviamente en la ciudad de Manizales o cerca a Manizales, pero es un parque acuático diferente. ¿Por qué? Tienen que esperarse a ver el nuevo video. Aquí ya estamos entrando a la piscina de los niños chiquitos. O sea, pues para niños chiquitos está buena, porque mire ese montón de agua que cae por todos lados. Y tiene toboganes, que es lo más chistoso. O sea, tiene un tobogán acá y tiene dos toboganes allá. Está buena. Tienen ahí como una cinta amarilla y pues obviamente, como pueden ver, están sin agua. Entonces esos toboganes también están cerrados. Un niño chiquito, me parezco un niño chiquito.
Obviamente me regañaron porque no leí. Y es que no se puede, los adultos no pueden ingresar al castillo, pues ya me metí. Porque vea. Pero pues yo ya me subí, o sea, es más, casi me lanzó el tobogán. Pero pues esta piscina está grandecita, chévere, está bien. Estamos en la zona de los toboganes. Y pues bueno, no es tan chévere lo que les voy a contar. Resulta que todos los toboganes son aproximadamente 8 toboganes. Miren el estado en el que está, pero no es porque el parque no los haya cuidado ni nada de eso, sino porque, pues bueno, el parque a raíz de la pandemia estuvo cerrado aproximadamente un año, año y medio. Los toboganes pues estuvieron sin uso, sin mantenimiento, al rayo del sol literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los toboganes sufrieron daños estructurales. Mire, por ejemplo, allá hay uno, este es otro que viene como desde por allá arriba, vienen estos dos, allá hay otro y allá hay otro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay daños estructurales que pues al momento ya no se pueden arreglar, lo que significa que estos toboganes, todos los toboganes están cristalizados. Entonces pues obviamente uno no se puede montar a esos toboganes pues porque baila, lo más probable es que se caigan. Me cuentan que este año los van, o al inicios del otro año, los van a demoler para, me imagino yo, construir unos nuevos. Entonces, chicos, información importante: los toboganes extremos del Parque de las Aguas no están funcionando ningún día del año. ¿Listo? Tengo que decirlo, y es que se ven muy bacanos. O sea, me hubiera gustado muchísimo venir y que estuvieran funcionando. Entonces, en dado caso que cuando alguien sepa que ya los abrieron o que tienen unos nuevos, por favor avísenme, escríbanos en los comentarios, mándenme un correo, lo que sea, para poder venir y montarme. Muchachos, con razón me los habían recomendado, porque es que prometía bastante. La piscina que queda junto a la piscina de clavados, que pues es más como para estar relajado, ¿no? Entonces mire, esta es grandísima, la verdad, es muy grande. Esto es como una playita, acá tiene como una palmerita, el chorrito obviamente, pero es que es muy grande. O sea, mire todo esto, y la piscina de olas es allá, ahí es la piscina de olas. Allá al fondo hay zona de restaurantes. Ahorita más tarde pues obviamente vamos a ir a almorzar ahora y a ver cuál es la oferta gastronómica. En algunos de los kioscos, las mesitas tienen como hay tableros para jugar, como juegos de mesa. Por ejemplo, esta tiene para jugar parques. Entonces sí, puede traerse las fichitas y todo, pues para jugar acá mientras almorzar con la familia acá sentada y todo, pues hágalo. Y hay otro que estoy viendo que tiene como si fuera un tablero de ajedrez, entonces chévere. Y en este momento estoy viendo que la piscina de olas ya comenzó a funcionar. Ya acá las personas están empezando a hacer fila para montarse en este. Y mira, ya está la piscina de olas. Ya estamos acá en la piscina grande. Acá es como piscina pandita y allá es la piscina de olas. Me cuenta que la piscina de olas la prenden por lapsos de media hora. Entonces ya dura media hora apagada, media hora prendida, media hora apagada, media hora prendida. Y es acá, todo está aquí. Ya llegan como las olas más suaves. Y ahora vamos a subirnos allá y vamos a lanzarnos en la piscina de clavados. Una tirolina. Y están los otros dos de aquí y de acá arriba. A ver, miren cómo es esta tirolina. Esta siento que es más alta y como que más rápida, o sea, es más extrema que la de Hacienda Nápoles. Sí, obviamente pueden venir entre semana, mucho mejor, pues porque va a haber menos gente y van a poder disfrutar mejor las atracciones que hay acá en el Parque de las Aguas. Listo, vamos a lanzarnos en el primer tobogán, que es este. Tiene que lanzarse como acostado porque cae uno directo a la piscina. ¿Listo?
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Estos dos están una nota. Son demasiado geniales. Me he botado como unas 10 veces y estoy casi seguro que no me voy a cansar de lanzarme. De esos dos son muy buenos. El vacío que usted siente es una cosa de locos. Usted solo como que quiere gritar y como que ¡oh! Ya está en el agua. Muy bacano, muy bueno. Ya estamos acá en la piscina de olas, ya está activa. Y está buena, o sea, se ve chévere, vamos para adentro, mira. O sea, hay como mucha gente hoy, se está muy llena y como que no quiero irme como muy hacia allá porque precisamente por lo que hay tanta gente. Sí, no, hay mucha gente. It's hard to tell who is right. Instead of waiting for a sign, don't waste your precious time. Oh, you be silent, give it a try. Trying is hard when it makes you feel good. It's why mine is most to me. Es una chimba. Bueno, esta es la piscina clavados. La verdad está muy divertida. Me he tirado como 7 veces de este, como 6 veces de este. Me he tirado 5 veces de este. La verdad está muy buena. Vamos a ver si podemos grabar otra vez. Está bacana. Está súper chévere. Porque literalmente en esta piscina de clavados no hay manera decente de caer al agua. O sea, uno cae sí o sí en planchazo. Si usted llega con la tirolesa y llega hasta este punto, ahí usted va a caer en plancha sí o sí. Si no, se suelta más o menos por la mitad y cae normal, como ella. Ahí cayó normal. Ahora, el truco para poderse lanzar tan seguido y tantas veces fue que todo el mundo se fue para la piscina de olas. Entonces, pues obviamente estos tres, que son como los más chéveres ahorita, quedaron solos, entonces pues uno se puede lanzar muy seguido y pues todo bien. Hasta el momento el parque me pareció muy chévere, muy bonito, la verdad no me lo esperaba tan así y pues está bien porque pues es una opción chévere y diferente que tiene para hacer usted en la ciudad de Medellín pues cuando venga a visitar la ciudad de la eterna primavera. Estamos acá en nuestra mesa con nuestro respectivo almuerzo. Lo compramos en un lugar que se llama Don Mario y compramos el menú del día. Me costó 12.000 pesos sin nada de tomar, sopa, seco y aparte compré un jugo Hit, costó 4.000. Listo, entonces miren el almuerzo, es como frijoles y el seco más el juguito, total de 12 y 4, 16.000 pesos. Para hacer precios de un centro recreacional, un parque acuático, está bien, o sea, está súper normal. Mi almuerzo lo pedí de este restaurante, de este de acá. Bueno muchachos, ya acabamos la exploración y el divertimento en el Parque de las Aguas en Barbosa, Antioquia, media hora de Medellín. Y como siempre, las recomendaciones: 1, llegue temprano. 2, esté atento a todas las cosas que le dicen en la entrada. Respecto a la entrada a las piscinas, no se puede tener boxers debajo de la pantaloneta, sino algo que sea totalmente licrado o una pantaloneta pues de baño firme. Atracciones muy chévere, lástima los toboganes que están fuera de servicio en el momento, pero de resto está súper chévere.
el castillo de niños chiquitos es súper bacano. Me imagino que para un niño chiquito sería absolutamente magnífico ingresar a ese castillo y jugar ahí, muy chévere. El río lento, bonito, bacano, chévere, pero ya es muy lento para mi gusto. No significa que esté mal, sino que ya para mí es muy lento. Pero creo que para terminar el día sería como un buen cierre de jornada. La piscina de olas es bacana, es muy grande. Y las olas son potentes, son chéveres. Usted como que lo hunden y todo, o sea, interesante. Perdón por el vallenato que suena, pero pues ajá, eso es lo que ponen acá. Estoy pegado a un bafle. Bueno, cada vez hay muchos bafles en cada esquina, cada lado. Los toboganes, la piscina de clavados me pareció muy divertida. La verdad no esperaba mucho de esa piscina. Yo entré y dije como, bueno, pues se ve interesante, pero no pensé que a tal punto. Me boté mínimo unas 7, 8 veces de cada tobogán. De la tirolina me caí, me boté como 10 veces, de las cuales las 10 veces caí en plancha horrible, intentando caer con estilo. Y pues, o sea, obviamente no lo va a ver, no, o sea, paila. Pues nada, muchachos, espero que realmente les haya gustado el video. Gracias a todas las personas que me recomendaron venir a este parque, porque por ellos pues fue que vine, literalmente yo no sabía que existía. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, pregunta, felicitación, aporte a Voy por Ti Colombia fase 1, bienvenido sea. Y pues nada, estamos por ahí viéndonos en un próximo video, en una próxima aventura. Muchas gracias por seguir el canal y por ver los videos, no es más. Entonces, muchachos, nos vemos en un próximo video. Pórtense bien y pásenla bien. Chao pues.